Gloria a Dios, hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Me alegra estar en la casa de Dios nuevamente con ustedes. Y esta noche pues estoy con ustedes para compartir, hermano, la palabra del Señor. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9. Tenemos un texto muy bueno allí y necesito que lo miremos y que aprendamos para la honra y la gloria del Señor. Marcos, capítulo 9. Vamos a buscar el versículo 23. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Hasta ahí vamos a leer. La forma que nos presentamos ante Dios cuenta. La forma que nos presentamos ante Dios cuenta. Muchas veces, hermanos, a cualquiera creo que le puede pasar eso. Pensamos o se puede pensar que como Dios es un Dios amoroso, un Dios que tiene sus brazos abiertos, un Dios lleno de amor y de misericordia para todos, y decimos y creemos también que Dios es para todos, entonces existe esa libertad, como esa confianza de presentarnos ante Dios. Por lo general, la gente que ha escuchado el Evangelio en el mundo es una cantidad grandísima, y de entre ellos también hay muchos convertidos para Cristo. O sea, en cualquier lugar donde llegue el Evangelio, la gente le pone fe y confía en el Señor. Entonces, por ahí, hermano, la gente de pronto viene y se presenta ante Dios. Y como sea, hay como una necesidad que muchas veces no se repara el interior de cómo podemos agradar al Señor. Y también, en algunos casos, podría ser falta de conocimiento de cómo quiere Dios que yo me presente delante de Él, que cómo quiere Dios que yo viva delante del Señor, que cómo es que debo de presentarme ante Dios para hablar con Dios. Allí hay una necesidad, hermano, de conocimiento, y por eso es que vemos de que todo el mundo, casi puedo decirle así, puede referirse ante Dios independientemente de la situación de vida, de la forma de vida espiritual que estén viviendo delante del Señor. Este texto tiene una enseñanza muy buena. Yo por eso le estaba diciendo, hermano, que la forma en que nos presentamos delante de Dios cuenta. La forma en que venimos ante Dios, la forma en que la gente en términos general en este planeta se presenta ante Dios cuenta. Y esa es la parte que yo le menciono, que muchas veces no se toma en cuenta. Como creemos que tenemos un Dios soberano, un Dios grande, un Dios de misericordia, pues sabemos que sus brazos están abiertos. Entonces los que tienen conocimiento de Dios con confianza vienen y de alguna manera se expresan. Y no solamente se expresan en necesidades, hermano, sino que también así viven y así se mueren. Y la pregunta es: ¿cómo se presentaron ante Dios? ¿Cómo vivieron delante de Dios? ¿Cómo se acercaron? ¿Cómo murieron? ¿Qué tipo de fe tenían? ¿Cómo creían en el Señor? ¿Qué forma de vida, de confianza y de creer en Dios tenían en su vida para de esa manera entonces presentarse? Entonces es muy importante tratar ese tema, que a ustedes, ¿verdad?, que aunque estemos en Cristo todos, pues nos ayuda y nos beneficia. El caso de esta lectura y de nuestro tema, hermano, está en un caso muy especial que nosotros lo hemos registrado en el libro de Marcos, capítulo 9, que abarca desde el versículo 14 hasta el versículo 29, un párrafo hermoso. Revela un caso especial de un padre de familia teniendo un hijo enfermo, y en especial poseído por un mal espíritu, poseído por un demonio. Entonces el caso del hijo de este señor era muy serio, por lo tanto el caso del papá y de la familia era muy serio. Tener a alguien enfermo en la familia, hermano, hace efecto. Independientemente del problema que las personas puedan tener en su cuerpo y en su vida, si alguien está ahí en la familia con esa necesidad, hermano, a alguien le molesta, a alguien entristece, a alguien le causa un efecto. Y yo creo que todos los que estamos en este lugar, creo que hemos experimentado el efecto de tener un enfermo. Nos hemos puesto tristes y yo creo que no es fácil.
El caso de este hombre era que en su familia, escuchen hermano, por muchos años, por mucho tiempo, tenía un hijo poseído con un demonio, poseído por un demonio, poseído por un mal espíritu. El caso era serio, porque era algo vivo que entraba en el muchacho. Y hermano, por años. Este caso registrado que no fue de un mes, no fue de un año, sino que fue de años, porque el testimonio en otros pasajes paralelos, por ejemplo, en Mateo 17, 14 al 21, Lucas 9, 37 al 43, y aquí lo que es en Marcos, capítulo 9, verso 14 en adelante. El caso es, hermano, y usted puede leer todo eso y puede tener una sola información. El caso era muy serio, muy serio. Desde niño ese problema le había atacado. Un demonio poseyendo un cuerpo. Un demonio entrando y saliendo a la vida de una persona. Y un caso, hermano, que los médicos no pueden tratar. Que los buenos medicamentos, que el buen dinero, que todo lo que un hombre pueda tener para tratar por su hijo, no funciona. Ahí no funcionan las pastillas, ahí no funcionan los buenos remedios, la vitamina y un montón de cosas. Esa cuestión es solamente con el poder de Dios. Es solamente ahí la ciencia médica no funciona. Ahí los buenos consejos, ahí las tomas, ahí los té, ahí las limonadas y cualquier otra cosa, ahí, hermano, terminó. Ese muchacho pudo haber sido tratado por aquellas personas, saber cuántas cosas hicieron. Los padres no tenían una fe fundamental en su vida para con Dios, y ya siendo hombres vienen a buscar el apoyo del Señor Jesucristo. Esa es la situación que sucede allí. Entonces viene la idea, viene el pensamiento de buscar ayuda de los santos, buscar ayuda de Dios. Solo Dios puede salvarnos. Caso parecido a las declaraciones de la mujer que tenía un flujo de sangre, que padecía 12 años de flujo de sangre en su cuerpo. Según el testimonio, los médicos la habían tratado, había gastado todo su dinero, y en vez de ayudarla, a esa mujer le iba más peor, más bien la maltrataban, y ya había quedado sin nada. Ella escuchó de la persona de Cristo, tuvo fe en la persona de Cristo, que Cristo podía sanarla. Todo había fracasado, y cuando ella se acercó a Jesús, ella encontró una respuesta. También este hombre, cuando escuchó de Jesús, cuando se da cuenta que Jesús está por ahí y que puede ayudarle a su hijo, según la Biblia, él tomó a su hijo y lo llevó, le voy a decir así, a lo santo, aquello que implicaba lo de Dios. ¿Hacia quién lo llevó? Hacia los discípulos. No se encontró con la persona de Jesús, se encontró con los discípulos, se encontró con lo de Dios, con lo que implican las cosas de Dios. En este caso, no con el propio Jesús, sino con los hombres, con los discípulos, confiando que Dios estaba allí, confiando que Dios podía hacer una obra, que los discípulos eran un medio de Dios para esa grande obra, y se acerca, hermano, a buscar ayuda de ellos. El caso es, escuche, que no pudieron los discípulos. Eso a usted y a mí dice mucho. 12 discípulos orando, intercediendo, hombres de experiencia en el campo, personas, cuando le digo de experiencia, es que habían visto la obra, habían sanado enfermos, habían dado el evangelio por todas partes, tenían experiencias tremendas, andaban su maestro, a Cristo, que les enseñaba muchas cosas. Pero la experiencia, el conocimiento, el buen deseo de querer ayudar y de hacer algo, hermano, no funciona no tomando en cuenta un principio fundamental. Y eso es lo que a veces nosotros creemos, que cualquier cosa que hagamos que nos refiera a Dios o que se implique con Dios, funciona o como yo quiero hacerlo. Pero aquí hay algo grande en la palabra que nos da una enseñanza gigantísima. ¿Qué pasó? No pudieron los discípulos sanar a ese muchacho. No pudieron los discípulos darle respuesta a esa familia. El dolor siguió, el problema siguió, la lucha siguió, el demonio siguió allí. El mal espíritu continuó allí. No le tuvo miedo a los discípulos, no le tuvo miedo a la oración. Ahí se mencionó el nombre de Jesús. Y 12 hombres de conocimiento y de experiencia en la materia, sanidad por oración, milagros por oración, liberación por oración y por intercesión, hermano, entiéndalo hoy, se fue en cero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí?
¿Qué pasó allí? Nos encontramos entonces enfrente de una pregunta para responderla con la misma Biblia. ¿Quién falló? ¿Falló el papá? ¿Falló el enfermo? Los demonios eran superpoderosos que no podían salir con las oraciones. ¿Fallaron los discípulos? ¿Falló la oración de los discípulos? ¿Falló ahí el nombre de Cristo? ¿Qué sucedió? Porque no se encontró, no se recibió una respuesta a un problema serio, a una grande necesidad. El problema continuó. La forma en que nos acercamos a Dios, delante de Dios, cuenta. Y eso es lo que, hermano, nosotros muchas veces podemos pasar por alto. Podríamos tener mucha experiencia en las cosas cristianas, conocimiento en las cosas cristianas, y podernos sentir con una conciencia aún tan limpia, tan linda y tan bonita delante de Dios, y acercarnos a Dios como con confianza para obtener algo. Y la pregunta persiste: ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo deben las personas acercarse y vivir delante de la presencia del Señor? Eso no cambia. Mi amor por Dios, mi conocimiento en Dios, mi experiencia, lo están escuchando, ¿verdad? Están aquí. Mi experiencia en Dios, mis años en Dios, el uso del nombre de Dios en mi vida, en la confianza de que Dios puede hacerlo. Hermano, si no es como es debido, ese montonón de cosas que yo le llamaría la religión de la persona, no va a funcionar. Como en el uso de los dones espirituales que la gente hace a favor de otras personas. Ejemplo, usted se considera que tenga el don de sanidad divina o otros dones, como hay tantos dones maravillosos, y tiene una experiencia bonita en Dios y se considera un bonito en Dios y excelente en Dios y que todo está bonito en Dios. Acercarse allí tomando en cuenta que Dios está conmigo, tomando en cuenta que tengo dones espirituales, tomando en cuenta que como hijo de Dios tengo el privilegio de acercarme a Dios. Entonces, Señor, aquí vengo y haga esto. ¿Quieres saber algo? Aún eso no funciona. Si no es como conocemos la palabra de Dios, que debemos acercarnos al Señor. Entonces aquí, cuán importante el conocimiento de la palabra del Señor. Cuán importante es que la iglesia con humildad se entregue a Dios, hermano, y busque de la ayuda de Dios. Busque del conocimiento de Dios. Necesidad de crecer en Dios y ya no ser un niño para no vivir como quien no entiende las cosas de Dios. Importante que estemos creciendo. Importante el crecimiento intencional en el Señor. No solamente vivir como cristiano allí, lo que me toque y como me toque, sino intencionalmente. Yo estoy en Dios porque en Dios hay algo bueno para mi vida. Lo necesito, Señor, te necesito, aquí estoy. Y eso, hermano, funciona. Sí que funciona. Así es que todo lo demás, aún con el conocimiento, con los dones espirituales, con la capacidad espiritual que se pueda tener, la experiencia, etcétera, y aún usar el nombre del Señor, si no lo hacemos y si no venimos ante Dios en términos de principios, de forma, como Dios nos enseña y como Dios nos dice, todo eso, amados hermanos, puede fallar, como falló aquí en la búsqueda de una sanidad, de una liberación o de un milagro en la vida de ese muchacho o en la vida de esa familia que tenía ese grande problema. No se le solucionó el problema. No hubo respuesta. No sucedió nada. La pregunta es, incluso los mismos discípulos se sorprendieron. ¿Qué fue lo que pasó, Jesús? ¿Qué sucedió aquí, Jesús? Ellos se llenaron de inquietud. Ellos sintieron que algo no estaba bien. Una vez que ellos hicieron su trabajo, se dieron cuenta que no les funcionó nada. ¡Ay, Dios mío! Pero hoy nosotros estamos en este lugar para aprender algo. Estamos enfrente de esta prédica para aprender algo. Los mismos discípulos dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no sucedió? Ellos mismos se sorprenden y no tienen la respuesta de ellos mismos. Ellos buscan la respuesta en la persona de Cristo. ¿Qué no funcionó aquí? ¿Qué fue lo que hizo falta aquí? Señor, ¿por qué? Los 12 discípulos.
Hey, nosotros estamos enfrente de un Dios que no es humano, hermano, y que no es como nosotros. Estamos enfrente de un Dios donde el ser humano, para estar con Él, debe someterse a Él. Debe estar bajo su cobertura. Es donde usted y yo ponemos lo nuestro, hermano. Ponemos lo nuestro, quitamos lo nuestro y damos lugar que Él se ubique allí. Cuando eso no lo hacemos, y eso pasa, es la resistencia al Espíritu Santo. Escuche, cuando el ser humano se establece con lo suyo y no le da lugar a Dios. Y Dios podría verlo batallando en esa parte y deslizándose a la persona en ello. Pero cuando Dios ve que no hay inocencia, que hay conciencia en la persona de cómo está haciendo las cosas, pero no hay humillación, humildad, hermano, ahí podría estar pasando en un deslizadero toda la vida cristiana, no viendo nada y con muchas preguntas e inquietudes. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no veo tu rostro? ¿Por qué no te experimento en mi vida? Y es que muchas veces no hemos renunciado al yo. Tenemos a nuestro yo puesto allí. Nos hemos enamorado tanto de él, nos hemos acostumbrado tanto a nuestra propia vida personal, que creemos que esa es la vida que a Dios le agrada, que tenemos que tener en nuestra vida. Y a Dios posiblemente lo tenemos a un lado. Y Dios, aunque vea cómo estás, pero si el corazón se cierra, aunque Dios pueda hacer tu milagro y liberarte, no lo va a hacer mientras el corazón del ser humano no se doblega, mientras el ser humano no renuncia a su yo, mientras no nos quitamos de allí para que Dios obre. Señor, me aparto para que tú obres. Mientras no hacemos eso, hermano, ahí podrías estar tanto tiempo. Es cierto que Él es misericordioso y puede cambiar a un hombre, a una familia, a una nación de un momento a otro, pero Dios no tiene gente que la va a controlar así. Por eso Dios nos dio una libre voluntad y libertad, para que en esa libertad y en ese amor nos entreguemos a Él, renunciemos a lo nuestro. Él trata con mi voluntad, Él trata con mis decisiones, Él toma en cuenta mis decisiones. Por eso el llamado a la salvación es un llamado para venir a Cristo, donde no solamente Cristo obra. Cristo puede salvar al mundo y convertir al mundo en un instante. Pero cuando Dios hace un llamado al arrepentimiento es porque el hombre puede responder, tiene voluntad propia, libertad en su voluntad para tomar decisiones, y Dios cuenta con eso. Pero mientras no se le da lugar a Dios, hermano, ahí nos podemos morir, porque el corazón se cierra. Esa es resistencia al Espíritu Santo, es resistencia a la voz de Dios, es resistencia a Dios. Y aparentemente podríamos estar bajo la gloria y la luz y el ambiente en Dios. La pregunta es, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy acercándome a Dios? ¿Cómo estoy viviendo para Él? Yo creo que todo esto me dice, hermano, que es donde el ser humano toma una decisión de crucificar su yo, poner su yo allí y darle el lugar que Dios obre. El apóstol Pablo tuvo esa referencia cuando él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos da una enseñanza de una entrega total, donde Cristo es el que está allí y no Pablo. Donde Pablo es Pablo, pero al mismo tiempo ese Pablo está crucificado. Crucificado. Donde él no vive por sí, ni por lo que sabe, por su conocimiento de la ley que tenía, sino, hermano, que aún con toda esa gloria, el hombre vino y se humilló ante los ojos de Dios y se encontró con Cristo. Aquí falló entonces el padre del hijo enfermo, poseído. Lo de los discípulos se fue abajo. Las oraciones, las intercesiones, la experiencia, el conocimiento, el ambiente de fe que tenían, lo pusieron a prueba y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no hubo sanidad? ¿Por qué no hubo un milagro? ¿Qué fue lo que pasó allí? Allí faltaba
Ahí faltaba algo de Dios, independientemente de un ambiente cristiano, de un ambiente espiritual de ministerio, de un ambiente espiritual de fe, de un ambiente espiritual de gente implicados en la fe. Allí faltaba algo. O sea que un culto y la gloria de un culto no me dice todo a mí. No es todo para mí. Tiene que ver conmigo. Sí. Un ambiente glorioso en Dios tendrá efecto en mí cuando de mi parte haya una libertad para el mismo Dios en mi vida. De lo contrario, hermano, solo fue como un metal que sonó y un címbalo que retiñó. Pasó por encima de mí, senté el ambiente, pero no permití. No sucedió. Así que todo lo que usted pueda recibir aquí, todo lo que pueda recibir de Dios, todo lo que puede hacer, no será efectivo si no cuenta con la libertad de su corazón, con la apertura de su corazón para el Señor. Por eso es que sí, cuenta cómo me estoy acercando ante Dios o cómo estoy viviendo delante del Señor. Preguntas que pocos las hacen. Y que por causa de la experiencia y el conocimiento y la vida, y posiblemente sea toda una vida en el Señor, muy fácil engañarme y decir, bueno, soy cristiano, tengo tantos años, conozco la palabra, conozco la Biblia, conozco esta experiencia, yo he jugado esto, he reprendido demonios, he echado fuera demonios en tantas veces, he sanado un montón de enfermos y esto me va a funcionar porque yo lo hago. Ojo con ello. Incluso tengo dones espirituales, tengo don de ministerio y por lo tanto no, debe haber un elemento allí que no debe fallar en la vida de nosotros. Todo puede fallar. Una vez más le repito, pero Dios no va a fallar. Me impacta mucho la historia de Sansón. Un ejemplo al respecto. Sansón había sido creado, hermano, bajo una fe, bajo un compromiso, bajo un testimonio, bajo una consagración para servir a Dios todos los días de su vida. Pero eso tenía ciertas leyes, tenía ciertas reglas que tenía que ser aplicadas por los padres de Sansón y por el mismo Sansón cuando ya fuera consciente de sí mismo. Y Sansón, la historia de Sansón nos da un ejemplo que una cosa es el obrar mío y otra cosa es cuando Dios obra sobre lo mío. Y se lo voy a pintar para que lleven ese ejemplo, el ejemplo de Sansón. Sansón comenzó a recibir en su vida la manifestación de Dios. El poder de Dios, la fuerza de Dios se manifestaba en Sansón en una manera poderosa. Usted puede encontrar eso en el libro de Jueces, porque ahí está la historia completa de Sansón. Y el hombre, hermano, sus primeros años de entrega, de conocimiento, aquella fe virgen en su vida, aquella espiritualidad bonita, aquella consagración santa, se mantenía en Sansón. Escuche, y mientras todo eso pasaba en la vida de Sansón, la gloria de Dios se movía sobre él. Cuando Sansón comenzó a jugar con el pecado, a vivir en ese ambiente de pecado, las cosas cambiaron en Sansón. En desobediencia a la palabra y a la consagración del nazareato que tenía él. Escuche, Sansón siguió creyendo que miraría la gloria de Dios aún haciendo eso, como cuando no vivía en desobediencia. Y él puso en práctica eso que a nosotros hoy nos da una enseñanza grande. Hermanos, Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo hombres. Y el que pone las reglas y nos da la guía y la brújula para vivir en Dios es el Dios mismo. Es lo que dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y profetas dijeron: Dios, que se conviertan ellos, pero no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. O sea que en la vida cristiana, en la vida espiritual, en la vida de fe, en el ambiente de culto del pueblo de Dios, amados hermanos, se necesita a Dios. Es Dios quien tiene que estar en todo lo bello que nosotros podemos hacer. Arreglar un templo y ponerlo lindo, hermano, adornar un culto de la mejor manera, con música, con mariachi, con todo, y se puede hacer. Y cualquiera puede adornar una casa y ponerla bella y hacer un culto y que suene bonito. La pregunta es, ¿cómo
se está dando esa gente para ese culto, para Dios, o en ese culto. Sansón pensó que lo que él era, su consagración, su experiencia, sus años, iba a mantener a Dios con su gloria sobre él. Pero Sansón no se dio cuenta, escuche, no se dio cuenta, según la Biblia, que ya Dios se había apartado de él. Hermano, ese es otro caso que sucede. Que nosotros podríamos fracasar en eso. Que podríamos estar pensando que Dios tal vez está con nosotros cuando posiblemente ya el Espíritu Santo ya no esté con nosotros. Cuando ya la unción no esté con nosotros. Cuando ya su presencia no esté con nosotros. Pero la experiencia y el conocimiento y el descuido, etcétera, y los años en el ágape de Dios, podría como engañarnos en decir, a Dios le agrada este estilo de vida. No, pero sus principios no cambian. Dios no cambia. La Biblia dice que Dios no cambia. Me encantan dos textos al respecto. Malaquías 3:6 y Santiago 1:17. Jehová no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él se mantiene inmutable. No hay cambios, variantes en su palabra y en su conocimiento y en su fe para nosotros. Nosotros somos los que debemos acercarnos al Señor. Y de la manera que Él nos ha enseñado, no tenemos que andar inventando. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio que el que Cristo nos marque en su palabra. No hay otro evangelio que el apóstol Pablo nos presente. O sea, aparte del evangelio que Pablo nos da, no existe otra forma. Por eso es que el creyente necesita estar siempre pegado allí para no olvidar los principios de Dios, para no descuidarse. Porque podría engañarse, podría creer que todo está bonito cuando ya Dios está lejos de uno. ¿Qué hace que Dios se aleje de una persona, de una familia, de una iglesia o de unas naciones o de las naciones? El ser humano puede apartarse de Dios. Incluso el mundo está apartado de Dios, pero mucha gente en el mundo piensa que Dios está con ellos, que Dios los ama y que nada les va a suceder, y así viven hasta que se despiden de este mundo sin llevar a Cristo en su vida. La gran sorpresa es cuando despiertan en conciencia en un juicio delante del Señor después de muertos. Sansón me da ese ejemplo. Dice el texto que cuando Dalila lo engañaba, lo controlaba para sacarle la verdad, lloraba para convencer a ese hombre y lo despertaba diciéndole que los filisteos se acercaban contra él. Dice que él se levantaba. Llegó un momentito que el texto dice, y él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Y en una de esas veces dijo él, esta vez me levantaré y escaparé como siempre. Y el texto dice, porque él ya no sabía que Dios se había apartado de él. Y el día que quiso levantarse, ¡pum!, fracasó. Porque Dios ya se había apartado de él. Y él pensó que Dios estaba todavía con él. Ojo, no es que te traiciona Dios. Somos nosotros quienes traicionamos a Dios. No es Dios quien nos hace fracasar. Somos nosotros los que fracasamos. Cuando usted peca, hermano, cuando usted peca, oscuramente, en secreto o en público, no culpe a nadie, cúlpese a usted mismo, ni culpe al pecado en sí, cúlpese a usted mismo y mírese delante del Señor, que es el único que nos puede quitar esa culpa delante del Señor. A veces la gente, hermano, todo el que peca lo hace con sus 5 sentidos. El hombre o la mujer que peca lo hace a sabiendas. Aquí no tiene que andar metiendo a nadie de culpa. Todos los que pecamos somos conscientes de nuestro pecado, porque lo hacemos voluntariamente. Y a Dios no podemos engañarlo, jamás. A los hombres podemos engañarlo, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Sansón fracasó, fue llevado preso, amarrado, ciego y todo. Antes de ello él pensó que escaparía, porque creyó que Dios seguía estando con él, que la unción estaba con él, que el poder estaba con él. No, tenía la experiencia de haber vivido la gloria de Dios, la unción de Dios, la obediencia de Dios, la casa, la experiencia, pero ya no estaba el motor que le daba la vida. ¡Ey! Así me puede pasar a mí, así le puede pasar a usted. Podríamos estar pensando que todo está bonito, es necesario, atención, verse a sí mismo, pensar en uno. A veces pensamos en la gente, pensamos solo en el testimonio de las personas, pero ¿por qué no nos vemos a nosotros mismos cómo estamos viviendo?
Nosotros los predicadores y los que enseñamos y que queremos sacar a alguien del gran deslío. Hermano, es algo que podemos hacer, pero bíblicamente, honestamente, toda persona que está en Dios debe de verse hacia sí mismo, ver su corazón. Porque es muy fácil que esté sacando de la llama de un montón de gente cuando uno mismo se está perdiendo. Usted quiere ser puente de las demás personas para que otros se salven y usted quedar perdido. Hay muchos jueces en las congregaciones, señalan a la gente. Andan señalando a las personas, criticando a las personas, juzgando a las personas. Pero ellos mismos no miran que podrían tener una viga dentro de sus ojos y de su corazón. Aquí el que se lleva la gloria en la vida del ser humano se llama Jesús, se llama el Espíritu Santo y no nosotros. El que marca la diferencia en la vida de un hombre, de una iglesia, de una familia o de una nación es el poder de Cristo y no nuestra sabiduría, no nuestra locura, es la presencia divina del Señor. Por eso es que Dios siempre reina sobre todo y Él merece la alabanza. Porque Él es el todo sobre nosotros. Todo lo de los discípulos, de los 12, del padre, de la familia que rodeaba al muchachito endemoniado, al hombre endemoniado porque era un joven en ese momento, toda esa religión falló. Toda esa práctica religiosidad falló. Como que haya fallado un culto. Allí no estuvo el Señor para hacer esa obra. Los discípulos mismos se preguntaron, ¿por qué no pudimos? Y andaban con aquello en el corazón porque no les había pasado cosas así. Eso fue público ante la gente. Pero vamos ahora, hermano, al caso del hombre cuando se presenta delante de Jesús. Era que él tenía que traerle o venir a Jesús. Sí, vaya a los discípulos. Pero antes de ir a los discípulos, vaya a Jesús. Porque es muy fácil buscar a la gente antes de buscar a Jesús. Es muy fácil buscar al discípulo antes de buscar a Jesús. Y nosotros no tenemos respuesta. La respuesta la tiene el Señor, incluso nosotros mismos, que somos bendecidos, no tenemos la respuesta en sí mismos. No tenemos que ser vanagloriosos pensando que somos los que tenemos todo y los que somos todo. No lo que usted es y lo que somos y lo que podemos tener es en el Señor y eso no hay que pasar esa línea. Porque el que conoce los corazones, hermano, es Dios. Y usted le puede estar diciendo a la gente, mire hermano, yo a Dios le doy la gloria. Yo a Él lo alabo en todo. Ojo, pero Dios conoce su corazón. Y Dios va a trabajar desde lo más profundo de su corazón. No de sus palabras, no de su mentira camuflada con fe. A Dios no lo engaña. Tú puedes engañar a una congregación. Puedes engañar a quien sea. Un hombre con un espíritu falso puede engañar una nación, según la Biblia. Una ciudad puede ser engañada por un hombre con un mal espíritu, con un espíritu de mentira. Espíritu de mentira es poderoso que puede controlar naciones enteras. Pero a Dios le somos manifiestos lo que somos. Gloria a Dios, porque Dios no es como el pastor Víctor. Dios no es como ustedes, Dios no es como nadie. Dios es Dios, Él está sobre nosotros. Él es el juez de la iglesia, el juez de nosotros. Por eso es que tú tienes que estar feliz. Porque el Dios tuyo no es Polanco. El Dios tuyo no es fulano ni fulana. El Dios tuyo, aleluya, sobre los hombres es el poder. Es Dios mismo con su poder. Tu Dios es Jesús, no los hombres. No los hombres, no los hombres. Es el Señor. Aleluya, es el Señor. Porque si en mí estuviera el poder de la salvación y el poder para tratarlo a usted, yo no lo estuviera mirando ya. Lo hubiera destruido conscientemente. Le hubiera hecho locuras a su propia vida. Porque el ser humano está mal y está podrido. El único que está bueno se llama Cristo Jesús. Y a Él vengan los podridos y los muertos y los debilitados. Acerquémonos a Él y encontraremos vida en su precioso nombre. Por eso es que en medio de todo, hermano, hay que amar a la gente, hay que amar a los hermanos, hay que amar a las autoridades de los gobiernos, hay que amar a todos, respetar a todos, pero poner a Dios sobre todos los hombres porque la gloria es del Señor. Y Dios conoce nuestra vida y nuestro corazón. ¿Qué pasó allí? Señor, traje mi hijo a tus discípulos. Ellos no pudieron hacer nada. Y Jesús le tocó el tema del creer en Dios. Jesús le tocó el tema de la fe. Jesús reprendió.
Y dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo se debe soportar? Era ofensa para Dios. Era la incredulidad. Jesús tocó ese tema sobre ese hombre. Señor, no pudieron, sobre la necesidad expresada, no pudieron. Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo lo he de soportar? Y cuando los discípulos preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? Y les tocó el tema de la fe. Aquel hombre gritó, dijo: Señor, ayúdame en incredulidad. Y Jesús le sanó a su hijo. Iglesia, sobre la ciencia que trata la salud, sobre las necesidades de la familia, sobre la vida perversa que podrían tener algunos familiares nuestros, y en medio de lo que pudieran estar hundidos, aunque usted lo mire difícil e imposible, que esa gente puede ser liberada. Tráele tus hijos a Dios. Entrégaselos a Él independientemente de cómo estén. Gracias a Dios por una iglesia. Gracias a Dios por los que oran. Gracias a Dios por alguien que puede, como yo puedo salir a apoyarle en algo. Pero usted no tiene que tener la confianza puesta en nadie. Esa fe para recibir según su necesidad. Disponga de lo implicado en Dios, de los medios de Dios, pero no deje de ver a Dios primero sobre todas las cosas. Siempre confíe en el Señor, hermano. Siempre confíe en el nombre del Señor. Y Jesús le toca el tema del creer y de la fe. Jesús le dijo, miren, hermano, el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Quiero hablar tres cosas de la fe. Tres cosas importantes de la fe. Tómelo, escúchelo y lléveselo a su corazón. La fe comienza con el conocimiento. Usando aquel texto que dice: la fe viene por el oír. Da la idea de conocimiento. Entonces la fe tiene que ver con conocimiento. Fe por información. Fe por conocimiento. Tengo conocimiento de que Jesús puede sanar. Entonces, en base a ese conocimiento, tengo fe y Jesús, vengo que me sanes. Y por lo general, el estilo de fe y la categoría de fe que comienza en todas las personas. Fe por información. Fe por conocimiento. Ejemplo, aquí tengo mi Biblia en mano. ¿Cómo le puedo crear fe a esta Biblia y a su palabra? Cuando se me enseña qué significa esto. ¿Qué significa la Biblia? ¿Qué contiene la palabra de Dios? Que me informe. Entonces, agarro el conocimiento y ese conocimiento me da fe. Creo entonces que la Biblia es la palabra de Dios. Muy buena esa fe. Segunda cosa de la fe. Cuando aquella información, aquel conocimiento que yo tengo de Jesús me enamora de Él, le creo profundamente, me hace llorar cuando miro las Escrituras, me hace llorar cuando veo a Cristo, sus mensajes en las películas, y toca mi vida. Entonces mi fe es diferente, siempre por información y por conocimiento. Eso no significa intimidad. Y la unión con Dios viene por intimidad con Dios. Por intimidad. Por identidad con Dios. Y Dios honra ese conocimiento. Y honra la creencia, la fe, en creer que esta Biblia funciona, en que Dios hace cosas grandes, en que Cristo dio la vida por mí. Yo creo en eso. Y en esa fe que tengo me puedo acercar y puedo ver sus cosas. Pero esa fe no es la salvífica. Cualquiera puede irse de este mundo con una fe tan grande y no irse con Jesús. Usted podría tener la fe más grande al respecto, pero al mismo tiempo estar sin Jesús. Porque la tiene por información, la tiene por conocimiento, la tiene porque se ha metido en ella, le gusta, le llamó la atención, tocó sus emociones aquello, le trae una bendición a su vida,
Pero es posible que se despida de este mundo creyendo eso y se puede perder. Esa fe es buena, nos beneficia, pero no nos salva. Y esa es la fe que se mueve en primer lugar en la gente que cree en el Señor. La fe que llena mi corazón y que me une a Cristo ya viene por mi intimidad con el Señor. Ya viene por identidad, donde yo me identifico entonces con Él y Él conmigo. Esa fe yo no la puedo hacer, esa fe no la puede hacer nadie. Esa fe no me va a nacer cuando yo quiero que me nazca. Ese es lo único. Recuerde que la salvación no es por obra. Según ese gran capítulo, 1 Corintios 13, puede tener toda la fe del mundo, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Esa fe no lleva al cielo. Es buena, pero no te salva. Es buena porque crees en Jesús. Es buena porque has creído en Él y porque tienes conocimiento en Él y piensas. Sí es buena. Pero esa fe no es la que salva. La fe que salva es aquella cuando, por información, por conocimiento, la fe viene por el oír. Oigo, escucho, veo, toco, palpo, etcétera. Lo creo, se profundiza, toca mis emociones, toca mi corazón, me hace llorar, me enamoro de Dios. Y la forma que me dé entonces para Dios, se va a llevar a cabo entonces una intimidad hermosa con Dios, ya no provocada en sí por usted. Eso ya viene exclusivamente del Señor. Así que los que tengan fe en Cristo, sean felices con Dios, han llegado a ese punto. Viene por intimidad, viene cuando aquello crece y viene cuando el Espíritu Santo ha obrado para ello. No es porque yo diga soy salvo, no es porque yo diga lo siento. Eso no se compra, señores. Eso ya viene por Dios en mi vida. Porque por obras nadie será salvo, y por obra de fe nadie será salvo. Y necesitamos la obra del Espíritu Santo en mi fe que tengo, que se complemente esa fe con la ayuda del Espíritu Santo, es lo que Él aplica en mi vida. Entonces me viene por intimidad con Él. Me viene por identidad. Identidad quiere decir, me identifico con Él, Él se identifica conmigo, somos uno solo, vivimos en esa intimidad, Él está conmigo, es allí donde usted puede decir, tengo la fe salvífica en mi vida. Y entonces es su vida. Ahí está la fe. ¿Cómo estará la fe de nosotros? ¿Será solo el conocimiento? ¿Creeré solo porque conozco, porque entiendo algo? ¿O será por intimidad con Dios, intimidad maravillosa con Dios, por identidad con el Padre? ¿Cuál será su fe delante del Señor? El apóstol Pablo nos llama a examinar si estamos en la fe o no. El creyente debe verse a sí mismo y ver si solamente cree y está viendo cosas y está viendo cosas. La pregunta es si está en una fe por intimidad, por identidad con el Padre Celestial, que solamente Dios le da. La forma que usted vive delante de Dios cuenta. Yo les podría decir en esta aplicación de esta prédica, cuidemos nuestra fe y examinemos qué fe tenemos. Y qué lindo si fuera, y estoy seguro que esa podría ser, una fe que usted tiene por intimidad con el Señor, donde hemos botado todo lo nuestro, y nuestra vida, y nuestra pasión en fe, es que Dios está con nosotros y que Él está con nosotros. Y lo lindo es cuando, más allá de que el conocimiento y la información que tengo, he llegado a tener intimidad con Dios. No porque yo en sí la hago. Usted no entra en intimidad con Dios porque usted la hace. Es Dios quien tiene que obrar para que usted tenga intimidad con Dios. Por eso el ser salvo es un milagro de Dios. El vivir en Cristo es misericordia de Dios. Y el estar en Dios hay que vivirlo y disfrutar, porque algo ha pasado, hermano. Yo no quiero estar viendo solo milagros y solo cosas. Está bien, gloria a Dios, funciona todo, pero para vivir y mantenerme en el Señor necesito que el Espíritu Santo haya obrado en mi vida de fe. Cuando estás enamorado de Dios, estás apasionado por Dios, lloras por Dios, te unes a Él, Él te da testimonio profundo de que estás con Él. Tu fe está metida con el Señor. Entonces, todo esto me ha bendecido a mí para expresarles ese tema. Fe,
Dese cuenta que la forma en que vivimos delante de Dios cuenta. No es solamente estar allí. Yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo vivo en Dios. Ojo con ello. Amados hermanos, tenemos que vivir en eso. Si estamos solamente por encima, solo creyendo cosas, creyendo que Cristo murió por mí, creyendo muy bueno, no es malo, y tenga fe en ello, y cree en ello, bien informado, mucho conocimiento, muy bueno, pero es necesario vivir esa fe en intimidad y en identidad con nuestro Padre Celestial. Y eso no lo hacemos nosotros, hermana Desi, esa la hace Dios con mi corazón y con mi esfuerzo. De lo contrario, si no abro mi corazón y no doy lugar a Dios, yo podría ser un hombre lleno de fe, pero al mismo tiempo fuera de los caminos del Señor. El día de la salvación me voy sin Cristo de este mundo, aunque haya gozado de toda la gloria de este mundo. Esta noche el Señor me lo bendiga. Tienen esta palabra, hermano.